Ministración, adoración con el ministro Carlos Colomé. Gloria sea al nombre del Señor, nuestro Salvador y nuestro Redentor, aquel que murió en la cruz del Calvario y que le dijo a los líderes religiosos que la única señal que ellos iban a ver y que se le mostraría sería la señal del profeta Jonás. Y así fue. 3 días en el corazón de la tierra, y luego de estos 3 días resucitó con gran poder y con gran gloria. Damos gracias a Dios porque así lo ha querido nuestro Señor, escogernos para pregonar su palabra, para predicar de Cristo, para predicar de estos temas que van conforme a las Escrituras. Yo quiero predicar este mensaje en este día, que tiene por tema que es el mundo espiritual. Antes de todo quiero que leamos, léelo en tu casa detenidamente y puedes estudiarlo y pedirle a Dios que te dé luz acerca de este capítulo de este profeta llamado Daniel, que vivió en los tiempos del cautiverio de Israel en Babilonia. Era uno de los jóvenes más sabios y que fue introducido en la corte de Nabucodonosor. Y este joven Daniel, desde que comenzó a ser cautivo en Babilonia, se dejó guiar de Dios a tal punto que quiero cogerlo como referencia en este mensaje que tiene por tema ¿qué es el mundo espiritual? Vamos a leer rápidamente en el capítulo 10 de Daniel, el versículo 13. Vamos a leer varios versículos para así desglosar el tema que traigo en ese día, que tiene por tema ¿qué es el mundo espiritual? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dijo al que está delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque el instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Gracias por tus palabras, Dios. Glorifícate en este momento, Señor. Permite que estas palabras edifiquen a todo aquel que vea este audio, Señor. Permite que este mensaje pueda circular en las redes, pueda ser compartido y pueda ser digerido por cada oyente. En el nombre de Jesús, habla a tu pueblo, Señor. Ya estamos cansados de escuchar la voz de los hombres y queremos escuchar tu voz, Dios. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 11, vemos a Jesús decirle al apóstol Juan, al teólogo Juan, que estuvo preso en la isla de Patmos: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Antes de que existiese todo lo material, lo físico, lo que podemos ver, lo que podemos palpar, el universo, los planetas, las galaxias, la materia. Antes de esas cosas existía el mundo espiritual y aún existe. Todo lo que vemos con nuestros ojos, todo lo que existe y lo que no podemos ver aún, pero que sí existe más allá de nuestro planeta en el cual vivimos y habitamos, el planeta Tierra, existía Dios, existía el mundo espiritual. Y esas cosas que lo que no se ve, lo que no se veía, porque hay hombres y Dios que han visto el mundo espiritual, fueron los que crearon lo que hoy palpamos, lo que hoy vemos, lo que hoy existe. El mundo espiritual, a diferencia del mundo físico material, se compone por espíritu. Recordemos cuando Jesús, luego de haber resucitado, traspasó las paredes y habló con sus discípulos. Recordemos que el apóstol Juan vio cosas espirituales que fueron reveladas para que las pueda ver. El mismo profeta Ezequiel veía visiones de cosas espirituales. Al leer el capítulo de Daniel que leímos, vemos que Daniel ora con presteza porque llegó el tiempo que su pueblo tenía que ser libre de la opresión de Babilonia. Fueron 70 años de cautiverio y ya llegó el tiempo. Entonces Daniel estaba orando con presteza, clamando por su pueblo y por la salida de sus hermanos para volver al pueblo de Israel. Vemos que el mundo físico tiene una conexión con el mundo espiritual. Cuando Jacob huía de su hermano hacia la casa de su tío Labán, vemos que hay un lugar que él le llama Betel por las cosas que pasan en ese lugar. Vemos que él pacta con Dios. Vemos que él se tira al piso, pone una piedra como cabecera y tiene un sueño. Y en ese sueño ve una escalera que comunica el cielo, que representa el reino del mundo espiritual, que se conecta con la tierra, con ese pedazo de tierra que hoy se llama Israel. El mundo espiritual, encabezado por Dios y los ángeles, y la otra parte de Satanás y los demonios, que son espíritus también, que fueron destituidos del cielo y enviados hacia la tierra, son espíritus. Y nosotros, como somos materia, no tenemos la misma composición. Recordemos que Jesús hablando con la mujer samaritana, le dice a ella que Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu y tales adoradores Él busca que le adoren en espíritu. Fíjese cómo el mundo espiritual tiene una conexión con el mundo material. Yo soy un hombre hecho del polvo de la tierra, igual que Adán, descendiente de Adán, y yo me conecto con el reino espiritual por medio de la oración, por medio de la meditación espiritual. Adoro a Dios por medio de esa meditación, me conecto a Dios por medio de esa oración y veo que hay una conexión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa fuerza espiritual, una conexión con mi persona física. Daniel estaba conectado en ese momento con el reino de los cielos, pero vemos que hay algo muy fuerte aquí, porque hay algo que está evitando que ese decreto de liberación termine de llegar hacia donde el profeta Daniel. Y es que hay una autoridad espiritual de las jueces de las tinieblas que pertenecen al mundo espiritual de las tinieblas, porque hay un mundo espiritual que es el mundo espiritual de Dios y los ángeles y otras deidades de esa área espiritual de Dios, y el mundo espiritual que pertenece a los demonios y a Satanás como cabeza. Al igual que aquí en la tierra,
que hay jerarquías en cuanto a las milicias y las autoridades, de esa misma forma se compone el mundo espiritual donde habita Dios y donde habita Satanás, que el Señor los reprenda. Vemos que Daniel, orando con presteza, orando con denuedo, hay una gran oposición desde los aires, en los cielos, por un personaje espiritual con un rango muy poderoso llamado el príncipe de Persia. Vemos que más adelante, el mismo ángel que está hablando con Daniel, el ángel Gabriel, está hablando del príncipe de Grecia. ¿Qué nos da a entender esto aquí, en este tema del mundo espiritual? Porque el mundo espiritual sí existe. A tal punto que en el mismo sueño, los mismos sueños que tenemos, hay una conexión del mundo físico al mundo espiritual. Hay un portal, una puerta del sueño de los hombres en el mundo espiritual. Y eso es real. Eso es convincente. Las mismas visiones que tenemos los hijos de Dios, los que confiamos y creemos en Dios, creemos que Dios existe. Por medio de esas visiones podemos ver cosas espirituales, con ojos espirituales, porque los ojos físicos no pueden ver estas cosas. Los ángeles traspasan paredes. Los demonios traspasan las cosas físicas porque ellos, su composición es espiritual. En cada país hay un principado con un rango altísimo, como el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Satanás fue muy astuto. Sedujo a la tercera parte de los ángeles del cielo, porque él solo no podía hacer el trabajo que está haciendo hoy en día con los hombres, engañando a los hombres, engañando a la humanidad. ¿Qué hizo él? En esta visión que vio el apóstol Juan en el Apocalipsis, vio ese gran dragón con esa enorme cola, que representa la seducción que él utilizó para mentirle a los ángeles, que posteriormente fueron destituidos y sacados del reino de los cielos, para descender con Satanás a hacerle guerra a los hijos de Dios aquí en la tierra. Vemos que Satanás, el enemigo número uno del mundo de las tinieblas y de los hombres, y enemigo de Dios y de los ángeles y de Jesús, engaña a la tercera parte de los demonios, entes espirituales, porque él al parecer creía o entendía que iba a ser el soberano del mundo espiritual donde habita Dios, y hizo guerra contra Dios. Bueno, él no pudo vencer a Dios, a tal punto que fue destituido y arrojado a la tierra, junto con esos demonios caídos. Hay demonios que están encarcelados, como dice el apóstol Pedro, encarcelados en prisiones espirituales. Vemos que Satanás seduce a esa tercera parte de los ángeles. Como había dicho anteriormente, él necesitaba a esos demonios. Al seducirlos, estos espíritus engañados por Satanás se unen a él, y al unirse con él van a hacer ese trabajo de hacer a los hombres caer y pecar. Esos demonios que antes eran ángeles en el reino espiritual de Dios, tenían diferentes rangos. Recordemos que Satanás, que antes era Lucifer, luz verde, la luz de la mañana, después de Jesús era el que le seguía en cuanto a rango. Imagínense los querubines y serafines y ángeles poderosos que Satanás engañó para unirse a su ejército, que hoy cohabitan con él en la tierra, en todo el globo terráqueo. Existe el primer cielo donde habita Dios, y existe el segundo cielo, que es el lugar donde estaba el príncipe de Persia, evitando que llegue el decreto de liberación al pueblo de Israel.
Esos ángeles poderosos y no tan poderosos, porque son rangos como si fuera la milicia, de general hasta raso. El príncipe de Persia es como un general, digamos así, un general, y Satanás, el gobernador de esos rangos, colocado en Persia, en el segundo cielo. Pero por debajo de él hay más ángeles caídos, hay más demonios poderosos, y mientras va descendiendo de categoría y de rango, va disminuyendo su poder. Eso está pasando hoy en la actualidad. Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, dice la palabra, sino contra principados. Oiga bien cómo lo descifra este texto bíblico. Contra principados y huestes de las tinieblas. Los principados y las huestes de las tinieblas son los mismos demonios. Cuando me habla de principados, me está hablando de ese general que domina ese país. Y esas huestes son esos demonios que están regados por cada provincia de cada nación. Y en cada provincia hay una hueste y también hay más cabecillas demoníacas que gobiernan en ciertos sectores. Hubo algo que aprendí que el Espíritu Santo me enseñó por vía de un hermano en Cristo, que tomé esta lección espiritual conforme al mundo espiritual. Y es que, por ejemplo, usted está orando por su vecino que vive al lado de su casa. Por encima de esa casa hay una hueste demoníaca que controla esa familia, pero por encima de ese demonio hay otro más poderoso, y otro más poderoso, y otro más poderoso, hasta llegar al príncipe de Persia. Dependiendo del país, si es en Dominicana, es el príncipe de República Dominicana. Si es en Haití, el príncipe de Haití. Y así sucesivamente. Cuando usted está orando con fervor y con denuedo, hay una guerra espiritual que nosotros, en un sentido, provocamos esa guerra, pero esa guerra, espiritualmente hablando, es de Dios a nuestro favor. Dependiendo del nivel de búsqueda que usted tenga con Dios en lo espiritual, esa guerra determina si se gana o se pierde. Dios no pierde una guerra, porque los que tenemos el compromiso de guerrear en la oración somos nosotros. Recordemos que Dios, aun siendo el soberano de todo lo que existe, Adán dejó la oportunidad de ser gobernador y el que sujuzgaría esta tierra, y le dio ese pase a Satanás. Usted está orando y usted no sabe cuántos demonios usted está derribando en ese momento, hasta llegar a la última ficha más importante de ese clan demoníaco, que es el principado. Usted está clamando. Eso es tan fuerte que usted está orando y esos demonios tienen un rencor y quieren buscar venganza en contra suya, porque lo ven a usted como una oposición. Aun siendo usted un hombre físico del mundo material, del polvo de la tierra, un humano, recuerde que desde que usted dio un paso a aceptar a Cristo como su Salvador, hay algo en usted, un espíritu en usted, una esencia espiritual que guerrea con su propia carne, con su cuerpo físico, y ese ser espiritual que es usted en Cristo Jesús va a guerrear con esas huestes espirituales de las huestes de las tinieblas. Cuando usted está orando con denuedo y cae ese demonio que le hace la guerra, no se quede creyendo que ya usted venció. Usted tiene que continuar clamándole a Dios, porque ese demonio que usted ha derribado se va a ir donde otro demonio más fuerte que él a buscar ayuda. Y si usted vence a ese demonio que está ayudando a ese va a seguir buscando demonios y va a seguir buscando más rangos hasta llegar al principado que domine ese territorio para hacerle una gran guerra. Cuando Daniel estaba orando
con presteza, tuvo que venir un ángel poderoso para guerrear contra el príncipe de Persia para que pase esa bendición. Usted está orando por una bendición, usted está orando por una salud de un hermano, usted está orando por una petición especial y hay impedimento en los aires. En el segundo cielo hay un impedimento y usted tiene que guerrear, pero de a duro, para poder vencer a ese mal que está impidiendo que esa bendición llegue hacia su vida. Cuando Jesús le alertó a los discípulos de que no salgan de Jerusalén sin que antes sean llenos del Espíritu Santo, Él estaba hablando claro: mira, allá afuera hay un mundo espiritual demoníaco del cual ustedes se van a enfrentar, que le va a hacer la guerra. El mundo espiritual tiene un control absoluto sobre el hombre, sobre el mundo. Escuchen esto: el mundo espiritual tiene un desorden. Me refiero al mundo espiritual encabezado por los demonios, por Satanás. Tiene un desorden, tiene un caos en este mundo. Entonces el mundo espiritual, el cual Dios controla, el primer cielo, donde está el reinado de Dios, tiene un control. ¿En qué sentido? Tiene un balance en este mundo. Los ángeles que fueron a visitar a Abraham y a Lot, recuerden que ellos tomaron forma como de masificación, hasta comieron, bebieron, a tal punto que los sodomitas, los habitantes de Sodoma y Gomorra, querían violarles. Hay algunas sectas que dicen que Dios le quitó ese poder a los ángeles y a los demonios de hacer estas cosas. Vemos que hoy en día hay gente que ven fantasmas y ven cosas extrañas y ven familiares de ellos que murieron y lo ven en sueños y lo ven así con sus propios ojos físicos, y esos son los mismos demonios. Los hechiceros y los brujos se conectan con el mundo espiritual de Satanás y los demonios. ¿De qué manera ellos conocen la vida del vecino? ¿De qué manera conocen la vida de aquel personaje que va a consultarse allá en su centro de brujería? Es que esos demonios se comunican con los brujos y le hablan de tu vida. Amigo que me escuchas, le hablan de tu andar y tú piensas que el brujo sabe. El brujo no sabe nada. Es que los demonios le comunican, porque ese brujo se comunica con ese mundo espiritual de los demonios. ¿De qué manera usted piensa que el pastor, que el evangelista recibe esas revelaciones, recibe esas cosas, esas visiones? Es que él se conecta con el mundo espiritual. Se conecta con el mundo espiritual y Dios le abre los ojos espirituales y puede ver las cosas que los hombres inmaduros y carnales no pueden ver, que los hombres impíos no pueden ver. Eso hace Dios con los hombres que están metidos en Él al 100% y viven una vida espiritual. Un carnal no habita en el mundo espiritual. Un espiritual vive en el mundo espiritual. Una persona que se levanta a las 3 de la mañana a orar, oye, esa es una hora donde hay una conexión espiritual entre el hombre de Dios y el cielo. Esa hora es donde los demonios salen a hacer de las suyas. Y el cristiano sabe que es una hora peligrosa y se conecta con el mundo espiritual de Dios para guerrear, para vencer las huestes de las tinieblas. Los espíritus, en el mundo de los espíritus, donde mora Satanás y los demonios, hay un plan de destruir al hombre. Los accidentes, los suicidios, los asesinatos, todas las cosas que atentan con la vida del hombre son planificadas en el mundo espiritual. Esos espíritus, esos demonios entran. Óigame bien, escuche esto es muy profundo. Miren lo importante que es saber estas cosas. Esos demonios que son espirituales, que no son carnales como lo somos nosotros, con hueso, con venas, con tendones, con cabello, con ojos, con uñas, pueden entrar al cuerpo de un hombre físico y dominarle a tal punto que puede dominar su alma, su mente y su espíritu. Escuche esto. Escuche esto. Cuando Cristo llegó a Gadara, sabía que había un ambiente espiritual maligno en ese lugar. Esas huestes de las tinieblas comenzaron a hacerle guerra al enviado de Dios, a Jesús y a sus discípulos, a tal punto que mandaron fuertes vientos
al mar de Galilea. No era tiempo de que pasaran esos vientos, porque en ese lugar había momentos en que pasaban esos vientos y esas turbulencias en el mar. Pero vemos que en ese instante en que iba Jesús a la isla de Gadara, los demonios, las legiones que poseía el gadareno, comenzaron a guerrear. Pero el Hijo de Dios que representa a Dios, ese hombre poderoso, el Alfa y el Omega, le dijo a esa tempestad, demostrándole a Satanás y a sus demonios que él tiene poder por encima de él y sus secuaces. Y cesó la tempestad, y al entrar a Gadara y al acercarse el gadareno, lo primero que hizo el gadareno con la legión de demonios, con cientos de demonios en su cuerpo que lo dominaban porque lo encadenaban. Miren lo tan peligroso que es el mundo espiritual que domina los demonios y Satanás. Rompía cadenas. Los demonios hacían que este hombre rompa cadenas, que rompa piedras. ¿Qué hombre humano puede romper piedras y romper cadenas con sus propias manos? No lo puede hacer. Pero ese hombre tenía una fuerza sobrenatural que era poseído por esos demonios. Y al esos demonios ver a ese hombre espiritual, a esa deidad del reino de Dios, cayó postrado y les dijo que ha venido muy rápido. Es que el poder de Jesús en un hombre espiritual que esté lleno del Espíritu Santo, eso es lo más temido por las huestes de las tinieblas. Un hombre espiritual sabe que está en la tierra, que habita en la tierra, pero sabe que su pelea no es con el hombre, es con las huestes espirituales. Él vive en el mundo físico, pero sabe que existe un mundo espiritual donde él guerrea a diario con ese mundo espiritual. Respetando al pastor Núñez, él decía que es un peligro que un cristiano esté haciendo guerra espiritual. Pero la Biblia lo dice claramente, que nuestra guerra no es contra los hombres, es contra las cosas espirituales. El mundo espiritual existe. Es un mundo paralelo al mundo físico, porque está entre nosotros. A tal punto que en Apocalipsis, en los últimos capítulos del Apocalipsis, ya el último capítulo 22, vemos que el reino de Dios desciende a la tierra y Dios cohabita con los hombres. El mundo espiritual siempre ha existido, existe y existirá. Dios quiere que conozcamos las cosas del mundo espiritual y sepamos cómo entrar a ese mundo espiritual y cómo guerrear con las cosas espirituales que están en contra de nosotros. Daniel oró con presteza. Daniel oró con denuedo. Y vinieron los ángeles y le ayudaron y vencieron al príncipe de Persia y a todos esos demonios que estaban por debajo del príncipe de Persia. Y eso va a pasar contigo también cuando tú te metas con Dios en espíritu y en verdad, porque esta guerra es hasta que Cristo venga. Dios te bendiga.